Hola, mi nombre es Geraldine, soy de la clase de religión del segundo de bachillerato y yo les voy a explicar una cita que es Romanos 12, 1 y 2. Primero tenemos que saber en qué contexto ocurrió, ¿vale? La carta de Romanos fue escrita muy probablemente durante la estadía de Pablo en Corinto y probablemente mientras estaba en una casa de un amigo suyo que se llamaba Gallo, ¿vale? Entonces, leamos Romanos 12, 1 y 2, ¿vale? Para que lo entendamos mejor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vale, para poder entender este versículo tenemos que leer 2 Corintios 7:1, ¿vale? Que también lo escribió Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vale, entonces, ¿a qué se refiere con no os conforméis con este siglo, sino transformaos y contaminación de la carne? Pues estas dos citas están relacionadas con Gálatas 5:17, ¿vale? Que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieseis, ¿vale? Entonces, sabemos ahora que para poder ser perfectos, puros, para que nos podemos transformar y no se contamine nuestro espíritu, ¿vale? Tenemos que seguir este versículo, que son los deseos de la carne y los frutos del espíritu, que son contrarios. Se supone que los frutos del espíritu es con los cuales se consigue la perfección y los de la carne son contrarios a la transformación y a la pureza de Dios. Entonces tenemos que saber cuáles son cada uno para saber lo que debemos hacer. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas. Entonces, las obras de la carne, todas estas son las que nos alejan de Dios, son las que contaminan nuestro espíritu y no nos ayudan a perfeccionar nuestra santidad. Y luego, ¿qué quiere decir con renovación y santificación en Romanos 12? Pues sigue el versículo de Gálatas 5 y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por lo que estas dos conceptos, las obras de la carne y los frutos del Espíritu, son contradictorios y es lo que nos avisa Romanos 12. Unos los tenemos que seguir para poder renovarnos y santificarnos, como dice 2 Corintios 7:1, y otras son las que se relacionan con todas las cosas que están en este siglo, ¿vale? Y con las que no podemos, pues, convertirnos en santos. Por lo que ya sabemos las cosas que debemos cambiar y las cosas que tenemos que aprender. Pero siempre con ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo se puede cambiar para llegar a tener una mente y cuerpo santo.